La poesía lírica japonesa se remonta al siglo VIII después de Cristo y una de sus formas más populares es el haiku, compuesta de 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas. El haiku, utilizado por el budismo zen para transmitir sus enseñanzas, influyó en poetas vanguardistas del siglo XX y fue el antecedente de una riquísima producción de los poetas italianos del siglo XIII como Dante Alighieri y Guido Cavalcanti, entre muchos. Y por cierto, hay muchos concursos a lo largo de la historia del mundo en donde se reúnen poetas para hablar precisamente de eso, cómo se construye el haiku, y es muy complicado. Y además en Japón el concurso lo hacen es con los jeroglíficos que hacen ellos. No es el que lo haga más rápido, sino precisamente el que complete las verdaderas sílabas, pero tampoco es que yo vaya preparado con unos haikus, no, al contrario, de ellos hay una especie de ponchera, hay un tema, ellos sacan ese tema y tienen que construir precisamente ese haiku. Y aquí en Colombia hay gente de verdad expertos en este haiku, que es complicado, y hoy, precisamente, de pronto más adelante, en 15 días, 20 días, Carolina Ocampo va a poder traer algún poeta que nos hable del haiku. Hay que preguntarle a Asa que cómo sigue de salud, porque ya le quedan 48 horas en este país. Ojalá que podamos celebrar en un año un nuevo cumpleaños, el mismo Diana, el mismo Gregor, Pam y todos allá en casa, Claudio, lógicamente también. Hoy es viernes de poesía, Carola. Viernes de poesía. Abre la ventana. Como siempre. Como siempre. Ya abro la ventana hoy, y antes de presentar a la poeta que les traigo, les cuento que mañana es el cierre del Festival Internacional de Poesía de Medellín, sí, que es uno de los festivales más importantes ahora en el país. Carolina es nuestra corresponsal. Trae 65 poetas de todos los países que se imaginen, de Uzbekistán, de la India, de Japón, entonces no se vayan a perder eso. Además que se trasteó para otras ciudades. Hoy van a haber recitales en Tunja, en Ibagué, entonces para que no se pierdan el festival. El Festival de Poesía de Medellín en Tunja. Ah, sí, está en Tunja, estuve en Cartagena, estuve aquí en Bogotá la semana pasada con un poeta de Suecia que se llamaba Raúl. Sí. Perdón, Klaus. Klaus, no se ha muerto. Sí. Klaus, ahí está Klaus todavía, bueno. Sí, bueno, y hoy abrimos la ventana de la poesía con una poeta venezolana, sí, se llama Betsimar Sepúlveda. Ella tiene 2 libros publicados, uno que se llama Cadáver Delirio y el otro, La Ruta al Vientre Azul. Lo que pasa es que Carolina dice cadáver delirio, ¿es cadáver delirio o cadáver delirio de delirar? No, ¿cómo es? Cadáver Delirio. Delirio, bueno, ahí está. Vamos a hablar con nuestra poeta invitada, venezolana, por cierto. Hola, Betsimar. Gracias por acompañarnos hoy, por decidir abrir esta ventana de la poesía. Gracias a ti. Bueno, Betsimar, cuéntanos cómo nació ese amor por las letras. A ver, eso, como lo dicen la mayoría de las personas que tienen un oficio, porque la poesía es un oficio, escribir es un oficio, se nace desde que uno está pequeño. Yo creo que esa infancia a uno le marca a uno la vocación. Las primeras lecturas que uno tiene, El Principito, por ejemplo, es uno de los primeros libros que uno lee. El Principito está cargado de poesía. Claro. Saint-Exupéry tenía una maravillosa forma de escribir narrativa desde la poesía misma. Su vida fue un hecho poético, un acto poético. Su vida, porque él era aviador, ¿no? Él era aviador. Su vida, sí, no su vida de su vida. Era aviador, de verdad, él murió en un accidente. Sí, perdido en el desierto. Sí. Perdido en el desierto. Y a partir de ahí uno comienza a hacer esos esbozos de poesía. Y bueno, y seguimos intentando hacer poesía todos los días. La vida misma, convertirla en un hecho poético. Sí. Bueno, y tú que has participado en varios festivales en Venezuela de poesía, cuéntanos un poco de la experiencia exactamente del Festival Mundial de Poesía que se vive allá en Venezuela. Es una maravilla. El Festival Mundial de Poesía recibe en cada estado
del país, poetas internacionales. Entonces se hace una convivencia de la poesía que se hace en Venezuela, los poetas venezolanos, con los poetas que vienen de otras latitudes, del Asia, de África, de todos los países. Me atrevo a decir que de todos los continentes hay una muestra poética. Y lo bonito es que no se hace en unos espacios cerrados solo para intelectuales o solo para personas que tienen directamente que ver con el hecho de la poesía y la literatura y las letras, sino que se hace en espacios para toda la gente. ¿Sí? Entonces tenemos en plazas públicas, ahora hay un gran movimiento y un gran interés en llevar la poesía a espacios no convencionales. Yo tuve la maravillosa oportunidad de trabajar con espacios no convencionales, dando talleres de creación poética y de promoción de lectura. Entonces tenemos recitales de poesía en las cárceles, recitales de poesía en los liceos, interactuando. En las estaciones del metro en Caracas se estaban haciendo. Poetas de la India, poetas de Grecia, interactuando con niños liceístas. Es una belleza, es una maravilla. En las barriadas, en comunidades indígenas, en las plazas públicas, es una belleza, es una fiesta que se hace durante una semana. Se debe ganar la poesía y no la política. Porque ahí no son unidos la política, tantas cosas. Es que tiene que ser así, tiene que ser así. Claro. La poesía nos permite, y yo le comentaba hace un rato a Carolina, que una de las cosas que más me ha impactado de Bogotá, pese a que yo vengo de un estado que hace frontera con Colombia, yo vengo del Táchira, y para nosotros Colombia es una realidad que la tenemos ahí mismo, ¿sí? Rubio, que es el pueblo de donde yo vengo, estamos a media hora de Cúcuta. Claro. Entonces para nosotros lo que sucede en Cúcuta, lo que sucede en Colombia es como que si sucediera en el patio trasero de nuestra casa, ¿sí? Lo que sucede en Caracas es tan nuestro como lo que sucede Cúcuta, Pamplona, ¿sí? Digamos el norte de Santander. Pero nunca se imagina uno como venezolano, pese a que vive tan cerca de Colombia, la realidad de Bogotá, el ciudadano bogotano, que es hermosísimo, que uno sale de un vagón del Transmilenio y con la primera cara que uno se topa, le sonríe. Así es. Es una cosa que a uno como venezolano le impacta, porque no es la visión que uno tiene del colombiano, y más el bogotano que dicen que es con tanto frío, distante, cerrado, claro, muy formal, ¿sí? No es así, y no es así, es una persona maravillosa. Y ya que lleva aquí 2 años radicada, ¿cómo ve el movimiento poético colombiano y las nuevas voces que se están dando alrededor de la poesía en el país? Es sorprendente. Y lo comentaba y lo comento siempre con los compañeros de mi taller de narrativa, de Renata, que es sorprendente cómo se llenan los espacios aquí cada vez que se hace un recital. De todo tipo de personas, uno se encuentra con todo tipo de personas. Y yo creo, a mi manera de verlo desde afuera, ¿no? Muy objetivamente, que tal vez es por ese proceso que ha tenido el colombiano de tanta violencia, una historia como tan violenta, una historia un tanto difícil, muy difícil, muy complicada, muy dolorosa, que sigue siendo dolorosa. Entonces es como esas ganas de alejarse de todo ese dolor, de toda esa realidad. No es que quiera ignorarla y no es que quiera darle la espalda y hacerme el loco, sino es esa necesidad de refugiarme en espacios como las artes para como de alguna manera sacar ese dolor o reponerlo un poquito en remojo. Eso es lo que hace que esta ciudad esté tan llena de cultura, tan llena de artes por todas partes. En las estaciones del Transmilenio, en la calle, en las plazas, en todas partes uno ve manifestaciones artísticas y gente dispuesta a aplaudir, a sentir y aplaudir esas manifestaciones artísticas. Entonces es una de las cosas que yo admiro muchísimo del colombiano, el no permanecer caído en la tristeza y en la angustia, ni en esa realidad y digamos, como enquistarse en el dolor, sino refugiarse en esos espacios y producir desde esos espacios.